Bueno, y usted quiere conocer más detalles en cuanto a la producción de soya. Hablemos de números, hablemos de cifras, hablemos de producción. Revisamos a continuación los siguientes cuadros. El negocio de la soya en Bolivia. El 20% ya se abastece con el consumo interno. Es el negocio de la soya en nuestro país. Revisamos a continuación el siguiente cuadro, el negocio de la soya en Bolivia. El 80% es el saldo para la exportación, un 20%, lo hemos dicho, para el consumo interno y el restante, el 80%, va para un saldo de exportación. Son las cifras que se manejan de la soya, que representa en Bolivia un 51% de las exportaciones no tradicionales, una cifra bastante elevada. Los valores de la exportación en Bolivia, 1.364 millones de dólares. Un movimiento económico importante en la exportación con un valor agregado de 710 millones de dólares de torta de soya. Seguimos revisando más sobre la exportación con valor agregado, 487 mil millones de dólares en aceite bruto de soya. Son datos, cifras, para que usted conozca más detalles en cuanto a la producción, comercialización de soya y por supuesto también el valor que tiene en nuestro país. Pero para poder ampliar esta información, hablar de este tema, nos encontramos ya con Marín Condori. Él es ingeniero agrónomo, investigador, consultor y es experto por supuesto en el tema agrícola. Le damos la bienvenida, muy buenos días, gracias por acompañarnos, señor Marín Condori. Le preguntamos qué significa para nuestro país este anuncio de importar soya boliviana. Muy buenos días. Creo que el país está en un escenario muy interesante y una oportunidad como país para poder exportar nuestro grano a otros países. De hecho, como usted lo mencionaba, creo que la producción que tenemos total en Bolivia, principalmente en la región de Santa Cruz, con el 20% se cubre la demanda local y el excedente, el 80%, creo que debe ser para exportación y de hecho estas nuevas oportunidades que están apareciendo, como el caso de Paraguay, creo que son escenarios muy interesantes para que el país también pueda exportar el grano y así sucesivamente para otros países. ¿Nuestro país está o no preparado, pero para sacarle provecho a este tipo de situaciones? Bueno, vivimos en un escenario muy conflictivo en temas políticos, ¿no? Pero creo que la región tiene el potencial para poder seguir exportando estos alimentos al resto del mundo. Yo creo que con los conflictos que vivimos hoy entre Ucrania y Rusia, en el caso del trigo, del maíz, creo que son escenarios muy favorables para el país, pero necesitamos también el acompañamiento de políticas públicas. El caso del uso de la biotecnología son escenarios muy importantes para poder incrementar los rendimientos por unidad de área. Paraguay está sufriendo esta situación cabalmente por la sequía y esto creo que cada vez se va a acentuar. El cambio climático es tan real, vamos a tener heladas probablemente en este invierno más acentuados que otros años. Creo que el país debe estar preparado con estas políticas públicas de buscar cultivos alternativos, tratar de incrementar los rendimientos, pero si no adoptamos la tecnología, la ciencia que se ha generado, no podemos avanzar tampoco en temas de producción. Un material con tolerancia a la sequía, con tolerancia a la helada, creo que son eventos muy importantes para la agricultura nacional. Bueno, esta posibilidad de venderle soya a Paraguay es temporal, como lo dijo, para nuestro país. Sin embargo, el mundo ya demanda mayores alimentos, su producción y los precios son favorables para Bolivia. ¿Qué se debe hacer entonces para poder aprovechar esta oportunidad? Bueno, por eso yo mencionaba de las políticas públicas. Creo que el Comité Nacional de Bioseguridad, que es el encargado en la reglamentación de estos organismos genéticamente modificados, creo que debe aperturarse en temas de otros cultivos como la soya, como el caso del trigo, como el caso del maíz, algodón, caña. Pero si no tenemos esa apertura, no podemos ser competitivos con otros países. Creo que la articulación de las universidades públicas, los institutos nacionales, creo que son entidades que pueden apalancar en temas de producción. Nosotros como país somos deficitarios en trigo,
Pero si nosotros ponemos con políticas públicas bien claras y hacemos que pueda crecer y ser soberanos en este cultivo, creo que el conjunto de equipos o instituciones creo que son muy importantes para poder iniciar una investigación seria, apoyado con institutos internacionales en el tema del trigo, del maíz y otros cultivos. Bueno, ¿a qué cree que se debe esta falta de apertura a la biotecnología, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, siempre ha sido un tabú en el país el tema de biotecnología, pero no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Si la parte política está por encima de la ciencia, eso es lo que vamos a tener como país, el atraso en cuanto a uso de la tecnología. En este caso, yo creo que el país debe normar a través del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua para que el Comité Nacional de Bioseguridad aperture, que el ente colegiado de la participación de este comité realmente sea gente técnica y no política. Creo que son escenarios que el país necesita para poder por lo menos mantener el nivel que se está produciendo en tema de alimentos en el país, porque hoy hemos visto países vecinos que han tenido problemas serios en cuanto a sequía, en cuanto a las heladas, y creo que eso solamente se puede hacer frente con herramientas disponibles que el mundo tiene. Es el caso, por ejemplo, de la soya tolerante a la sequía, o de repente algún otro evento con tolerancia a la sequía principalmente. Señor Condori, eso en cuanto a la soya, pero no puedo dejar de preguntarle sobre un tema coyuntural. La escasez de maíz, por ejemplo, que preocupa a los productores agropecuarios, que se prevé además afecte a la canasta familiar. Según su criterio, ¿qué es lo que se debe hacer a corto y mediano plazo con el tema del maíz en específico? Bueno, de hecho tenemos que importar, eso es a corto plazo, pero no podemos seguir con este tema de importación de países vecinos, porque imagínense, Brasil, Paraguay, Argentina, que son los más cercanos de la frontera, todos ellos tienen eventos transgénicos en el caso del maíz. Entonces, si el país va a tener que importar maíz transgénico, y nosotros en el país se está prohibiendo el uso de los transgénicos en tema del maíz. Entonces creo que estamos en una situación muy delicada. El hecho de que falte el maíz para la alimentación en la parte de suinos, aves, creo que también va a elevar el nivel del precio por kilo, se va a encarecer los costos y de hecho vamos a tener problemas serios en las familias bolivianas. Agradecemos, por supuesto, al señor Marín Condori por habernos acompañado, el especialista que nos pudo ampliar esta información tan importante para nuestro país. Recordemos que ayer se pronunciaron los productores de maíz para reclamar precisamente por esta escasez del producto. Para esta jornada se tiene previsto que la Cámara Agropecuaria del Oriente también se pueda pronunciar de forma oficial. Y hasta la hora de la mañana continuamos con más.